Buenas a todos. Este vídeo es el primero de la serie de matemáticas sobre cálculo y derivar. Tanto si eres simplemente una persona con interés en la ciencia como un estudiante universitario de una rama técnica, entender qué es el cálculo es fundamental. Has de saber que yo soy estudiante de primero de ingeniería y lo que intento es explicar los conceptos y procedimientos como a mí me habría gustado que me lo explicaran. Cuando he asistido a clase, consultado libros o visto vídeos en internet, generalmente explican los conceptos de forma rigurosa y con el vocabulario propio de la materia. Pero si no estás acostumbrado a ese vocabulario y a esa forma de explicar, algo sencillo se complica mucho. Por eso hago este vídeo, para intentar dar una idea sencilla y práctica sobre qué es el cálculo y qué es derivar. Y en los siguientes vídeos iremos profundizando en otros conceptos y haremos ejercicios prácticos. En la descripción de los vídeos pondré bibliografía que yo os recomiendo o que he consultado. Y si habéis entendido este vídeo, veréis que todo se empieza a hacer mucho más fácil. Así pues, empecemos pensando en la forma en la que aprendemos matemáticas al principio. En el colegio lo que vamos aprendiendo son operaciones y fórmulas sencillas con resultados directos. Por ejemplo, cuando hacemos una suma, lo que estamos haciendo es sumar dos valores concretos, pues 4 más 4 que es igual a 8. En la multiplicación lo que estamos haciendo es lo mismo, multiplicar dos valores que son siempre los mismos y eso me da 25. Cuando nosotros aprendíamos la fórmula del área del triángulo, ¿cómo era? Pues el área es igual a la base por la altura partido por 2. Esta formulita podría ser ya una función de varias variables, que igual aún no sabemos bien qué es esto, pero sin embargo, cuando nosotros la aprendemos, simplemente es una formulita para aprender a resolver casos concretos. Por ejemplo, me dicen que tengo un triángulo de base 2 y de altura 3. ¿Cuánto vale el área? Es decir, siempre me van a dar los valores de la base y de la altura. No me van a preguntar cómo cambia el área si yo voy aumentando la altura, por ejemplo, o la base. Pero bueno, esto un poquito más adelante lo entenderemos mejor. Incluso los primeros problemas de física se resuelven con formulitas para calcular cosas concretas. Por ejemplo, el espacio. ¿A qué era igual? Pues a la velocidad por el tiempo. Y entonces, para resolver este tipo de problemas, ¿qué hacíamos? Pues nos decían, si un coche va a 50 km por hora, ¿cuánto habrá recorrido en 2 horas? Pues entonces multiplicábamos la velocidad por las 2 horas que nos han dicho y eso es igual a 100. Fijaros que es como el área del triángulo, siempre es para cosas concretas, tal y como nosotros lo hemos aprendido. Pues una velocidad de tanto y un tiempo de tanto. Pero el gran cambio que se da en matemáticas y en física es cuando empezamos a pensar en las cosas cuando aumentan o disminuyen con respecto a otra cosa, como por ejemplo el tiempo. Ahora verás que es muy fácil lo que te estoy diciendo. Siguiendo el ejemplo de antes, imagina que cambiamos a un coche muy viejecito que poco a poco va más rápido, es decir, que tiene una aceleración pequeña. ¿Qué significa esto? Que ahora la velocidad aumenta poco a poco conforme pasa el tiempo, es decir, la velocidad cambia según pasa el tiempo. Esto implica que la velocidad que tienes solamente un segundo más tarde ya es mayor que antes. Imagínate en 2 horas. ¿Y cómo sé qué velocidad tengo en cada momento? ¿O cuánto espacio he recorrido en 2 horas si la velocidad va cambiando? Pues aquí entra el cálculo, las matemáticas del cambio. ¿Y qué es derivar? Pues siguiendo esta explicación sencilla, derivar es un procedimiento en el que le preguntas a una función cómo cambia, es decir, cómo crece o cómo decrece. Lo que pasa es que este concepto se entiende mucho mejor si sabemos hacer representaciones gráficas de funciones. En el siguiente vídeo hablaremos sobre eso y profundizaremos en el concepto de derivar. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo.